Buenas a todos, soy Grandmaster, y en esta ocasión vengo con un nuevo video de Ben 10, siendo este un análisis de especies de otras franquicias ficticias que podrían entrar o no en el Omnitrix. Para este video me he inspirado en el de The Ink Tank, que está en inglés, pero ese digamos que trata más que nada de las reglas para determinar si un alien puede entrar o no, y no tanto en un análisis de especies por franquicia. De todas formas, les recomiendo mucho que lo vean para complementar las reglas que daré aquí, pero en resumen, hoy voy a presentar a 10 especies distintas, y por cada uno determinaré si cumplen los siguientes requisitos para entrar al Omnitrix, siendo estas: primero, que tengan ADN o algo similar que determine las bases de la vida; segundo, que posea el suficiente raciocinio para no afectar la psique del usuario del reloj, y por ende esta sobrepase la línea de los Vulpimancer como mínimo; y finalmente, que sea lo suficientemente distintos a la genética de otra especie ya incluida, siendo en este caso los humanos. Eso sí, si una misma especie posee dentro de su universo ficticio una variante similar pero con fisiología destacable, la vamos a considerar como una subespecie, y por ende, una transformación aparte, esto siendo demostrado por el caso de Oddchock, cuya especie, los Gourmand, se divide en dos subespecies, los Perk y los Murk, los cuales son básicamente su diseño clásico y el de fuerza alienígena, que aquí son considerados como transformaciones distintas. Como sea, tras esas reglas también hay que tomar en cuenta que no aceptaremos híbridos, ni algún tipo de mutación cercana como subespecie, a menos que ésta se propague lo suficiente como para ser su propia cosa, como veremos más adelante. Ahora sí, comencemos. ¡Cállate! ¡Y mámamela! Iniciando con el padre del shonen, tenemos posiblemente el escenario que la gran mayoría se pregunta, y es la de si el Omnitrix puede escanear ADN Saiyajin. Es bastante viable que, sin importar sus similitudes físicas con los humanos, los Saiyajin fácilmente contarían como una especie distinta para el Omnitrix, pues las reglas del raciocinio y tener ADN son cumplidas, y tienen una fisionomía que no podrías encontrar en un humano normal, más que nada por la cola, por lo que ahora queda teorizar cómo sería esta transformación. Bueno, tomando en cuenta que el reloj da una muestra promedio de los mejores especímenes, es más que obvio que el resultado sería un Saiyajin de clase alta como Vegeta, aunque sin acceso a los aumentos ya proporcionados por los Senkais o los entrenamientos. En pocas palabras, contaría con un poder similar al de Vegeta de la saga Saiyajin, con cola y acceso al estado de los Aru, y posiblemente el uso de técnicas de ki muy básicas, como el vuelo. Sobre el Super Saiyajin y sus demás variantes, estas deben alcanzarse con un poder mínimo y las suficientes células S, concepto mencionado por Toriyama en algunas entrevistas, y que se producen cuando un Saiyajin se encuentra en un ambiente más relajado, siendo esto elementos que, para ser sincero, dudo que el reloj provea. Aún así, no se desanimen, porque aquí estamos hablando únicamente de los Saiyajin del universo 7. Para añadir como subespecie, y por ende otra transformación, podríamos incluir a los del universo 6, los cuales adoptaron una vida más tranquila, perdiendo acceso a la cola en el proceso, pero por ende, teniendo una mayor facilidad para producir las dichosas células S, siendo esto evidenciado por cómo Cabe, y más en específico, Caulifla, alcanzaron la fase 1 y 2 en un tiempo menor a los guerreros Z. Y antes de que pregunten, no, el reloj no proporcionaría un guerrero similar a Broly, pues él es un prodigio mutante de su raza, alguien fuera del promedio de esta. ¡Adiós, Superman! ¡Bye, bye, bye! Por el lado de los kryptonianos, se podría afirmar de nuevo su facilidad de entrar en el Omnitrix por lo mismo: ADN, fisiología distinta a la humana sin ser necesariamente mutaciones, y raciocinio. Aún así, pasando a cómo sería este genoarquetipo, tendría un poder de base muy similar o superior al de héroes como por ejemplo, Supergirl, más siendo inferior a Superman, al menos de principio. Se ha demostrado que no es necesario pasar 20 años absorbiendo energía solar para obtener poderes, y a veces unos cuantos minutos son suficientes, aunque esto puede variar dependiendo del individuo, pues por ejemplo, el General Zod pudo acostumbrarse a sus poderes más rápido gracias a su entrenamiento. Siendo sinceros, esto del tiempo de la obtención de poderes es algo que los escritores muchas veces no se ponen de acuerdo. Aún así, de todas formas sería una transformación poderosa, que rápidamente alcanzaría niveles de poder destacables con la sola exposición a un sol amarillo, y conociendo que Ben tiende a experimentar y practicar con sus transformaciones, podría sacarle mayor provecho y costumbre a sus habilidades conforme pase más tiempo usándola. Prepárate para la cyberfollada. Te voy a meter mi...
Antes que nada, fans de Transformers, aléjense y dejen de mirar mi moto. Los cybertronianos, aunque sea una especie mecánica, tienen muchos argumentos a favor para ser admitidos al Omnitrix. Son una forma de vida racional, para nada son como los humanos, y aunque algunos piensen que son solo robots, poseen genética, o bueno, algo similar. Los Transformers poseen CNA, o ácido cibernucleico, que es básicamente su equivalente del ADN. En series como Animated, Starscream creó a los Seekers, que en esta serie son clones de él, usando de base su CNA, por lo que creo que ya se entiende que esto es bastante probable. Sobre cómo sería un cybertroniano del Omnitrix, hay muchas cosas a tomar en cuenta, al menos dentro de la mejor genética en base a un miembro promedio, como por ejemplo, si la transformación puede ser un triple changer, o si posee de base el enigma de la combinación para formar parte de un combiner, pero creo que esto será algo que preferiría que los más versados en Transformers puedan responder en los comentarios. Lo que sí podríamos afirmar es que algunos gimmicks de juego de la franquicia que se obtienen mediante métodos externos, como lo pueden ser los Headmasters, los Power Masters, Pretenders o Action Masters, no serían proporcionados a un espécimen del reloj, por lo que descártenlos por completo. Sobre posibles subespecies, aparte del cibertroniano promedio, aquí quisiera contar a variantes de la especie que podrían ser transformaciones aparte, como lo pueden ser los Minicon, los Titanes, o los Transformers con acceso a formas bestia orgánicas, que son la evolución de la especie durante Guerra de Bestias. Y no gente, aquí no he pensado en si este arquetipo debería ser un Prime, más que nada porque dependiendo de la continuidad, esto puede significar otra cosa. Los primeros Primes en varias continuidades que toman de base la alineada, cuentan que estos seres fueron creados por Primus, el dios de los Transformers, pero la especie que hoy en día conocemos, aunque parte de ellos, muchas veces se ve que nacen directamente del planeta Cybertron, la forma que Primus adoptó. Los Ultras, los gigantes de luz, son una especie bastante formidable. En esta ocasión, por practicidad, voy a contar únicamente a los Ultras provenientes de Nebula M78, debido a que algunos Ultras podrían tener cambios fisiológicos dependiendo de sus orígenes, y ustedes no quieren que este video sea en su mayoría lore de Ultraman. Los habitantes de la Tierra de la Luz, son la evolución de una antigua especie muy similar a la humana, la cual tras la muerte de su anterior sol, crearon el Plasma Spark, un sol artificial cuya radiación mutó a la especie entera, creando así a los primeros Ultras. Tras cientos de miles de años de este suceso, estos pasaron a ser oficialmente su propia especie, pues pueden incluso reproducirse, de un método no especificado, pero se sabe que un Ultra nace de un padre y una madre, como pasa con Ultraman Taro. Los Ultras, si bien son considerados seres de luz, poseen órganos y funciones vitales, e incluso ADN, siendo esto respaldado en su mayoría por las ultracápsulas de Ultraman Yi, las cuales le permiten acceder a múltiples formas, fusionando el ADN de anteriores Ultras de la franquicia. Sobre el raciocinio, se sabe que los Ultras son una especie bastante avanzada, que aunado a sus enormes avances tecnológicos, valoran mucho la justicia y el defender a otras especies a lo largo del universo, o el multiverso en algunos casos. Ahora sí, después de toda esa introducción, pasemos al genoarquetipo. Ellos se dividen en tres tribus, que serían básicamente su equivalente a etnicidades, siendo estas los plateados, rojos y azules. Cada uno de estos puede ser fácilmente su propia transformación, y estas representan distintas competencias, siendo los rojos los más fuertes físicamente hablando, los azules los más acrobáticos e inteligentes, y los plateados son como un punto medio. Asimismo, algunos Ultras poseen armas que son básicamente parte de sus cuerpos, como lo puede ser la Beam Lamp, con el que pueden ejecutar ataques energéticos desde la frente, o los Sluggers, cuchillas retráctiles cuyas trayectorias pueden ser controladas por estos, aunque esta arma es algo que se ve más que nada en Ultras de la tribu roja, o séase, aquellos que se parecen más a Ultra 7 y no al Ultraman original. Otra habilidad mostrada en algunos Ultras es el Type Change, o cambio de forma, pero esto es algo con lo que un Ultra no nace, sino que obtiene mediante la interacción con la luz de otros Ultras, o haciendo uso de artefactos tecnológicos, así que al menos de mi parte, yo descarto la inclusión de esta habilidad.
Esta especie tiene un tiempo límite de estancia en la Tierra de solo 3 minutos, esto debido a que la capa de ozono refleja la luz solar con la que se recargan, por lo que es posible que apenas esta energía se acabe, el Omnitrix forzará la destransformación, aunque tratándose esto de un caso de vida o muerte, quién sabe si en esta ocasión el Omnitrix podría brindar energía extra para mantener con vida la transformación, como pasa con el reloj dando equipamiento a otras especies para facilitar su estadía en otros entornos. Fácilmente, un Ben Ultra sería incluso hasta más poderoso que muy grande supremo en ciertos casos, y si preguntan por el tamaño, la misma especie puede alterarlo a voluntad, y Ultras como Max han demostrado que esto para nada es una limitante. El rey de los monstruos, Godzilla, entra a este listado, donde más que nada voy a elegir alguna encarnación de medios cinematográficos que sea fácilmente aceptable dentro del reloj. Obviamente, descartaremos a todas las versiones cuyos orígenes estén relacionados a la radiación atómica, por lo que así únicamente nos quedamos con el Gojei del Monsterverse, debido a que en esta continuidad, Godzilla pertenece a una especie casi extinta llamada Titanus goyeira, la cual existe desde tiempos antiguos, y que se encarga de mantener un equilibrio en la naturaleza. Si bien Godzilla es descrito como el depredador apex de su mundo, y a veces puede tornarse muy violento, cuando se trata de los humanos, a veces puede ser algo benevolente, por lo que algo de raciocinio posee, uno básico, pero lo suficiente para no regirse únicamente por instintos primitivos. Creo que esta es la versión mainstream que la tiene más fácil para ser analizada, porque en serio, ustedes no están preparados para que hable de cosas más raras de él. Sobre su genoarquetipo, asumo que este sería similar al de su película de 2014, más que nada porque esta versión ha pasado por algunas transformaciones gracias a la absorción de radiación de otros monstruos, y dudo que el reloj provea esto de base. Los nuevos Pokémones, siempre peligroso. ¡Siempre peligroso! Ok, esto va a ser difícil, más que nada porque estamos tratando con ya más de 1000 especies de Pokémon, pero trataré de dar un veredicto satisfactorio. Comencemos con los más fáciles, los Pokémon legendarios o míticos. Estos a lo largo de las películas han demostrado poseer raciocinio, salvo ciertas excepciones, como las aves legendarias por ejemplo, pero creo podríamos decir que aquellos que sean considerados entidades importantes en el lore de ciertas regiones, como lo pueden ser los legendarios de las portadas de los juegos, y algunos cuantos míticos benevolentes, serían aceptables dentro del Omnitrix. Un caso interesante aquí será Mewtwo y Genesect, pues se sabe que estos son Pokémon artificiales, los cuales toman de base los que dentro del mundo Pokémon son otras especies, pero, voy a arriesgarme a considerarlos únicamente porque dentro de su mundo pueden ser considerados especies autóctonas por alguna razón, y lo mismo podría decir de los ultraentes, o bueno, aquellos que no sean únicamente instinto puro. Pasando a las especies más comunes, seguramente muchos automáticamente considerarían a los Pokémon de tipo psíquico, más que nada por ejemplares como Alakazam o Gardevoir. Sin embargo, ser tipo psíquico no te vuelve automáticamente inteligente o racional, solo significa que tienes acceso a habilidades como la telequinesis, porque en serio, ¿ustedes creen que Executor es un genio incomprendido de 500 de IQ y nos lo está ocultando? Digo, por otro lado tenemos al Lucario de la película de Mew, el cual es capaz de entender y comunicarse con los humanos mediante telepatía, mas como notarán, él no es para nada un Pokémon tipo psíquico. A lo que quiero llegar es que hay que rebuscar básicamente entre toda la Pokédex nacional para buscar rastros de raciocinio en las especies, y esto a veces puede ser contradicho por el anime y viceversa. Dejémoslo en un tal vez para algunas especies, no para otras, y un sí para algunas destacables, y la mayoría de legendarios, pero por supuesto, pueden analizar en los comentarios si sus Pokémon favoritos podrían formar parte del Omnitrix o no. Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando ricachá. Los xenomorfos son una de las especies más mencionadas en cuanto a este tema se refiere, pero por su fisiología hay mucho que tomar en cuenta. Primero que nada, descartaré al abrasacaras, más que nada porque estos son solo agentes cuyos instintos son el de depositar los embriones dentro de una víctima, por lo que iremos de frente a los xenomorfos que todos conocemos.
Los xenomorfos ya adultos en algunas ocasiones pueden presentar variaciones fisiológicas en comparación con otros miembros de su especie, esto lo menciono más que nada por el hecho de que se ha demostrado que estos pueden adaptarse a múltiples ambientes, y mediante la reproducción pueden ir constantemente alterando su genoma para modificarse, por lo que no quiero imaginarme la cantidad de subespecies que pueden salir de aquí, sin contar a la reina claro, quien también podría ser su propia transformación aparte. Eso sí, aquí quiero recalcar algo muy importante, y es su raciocinio. A lo largo de las películas, se ha demostrado que si bien dentro de los instintos de la especie está el matar, han demostrado algunas tácticas de escape y sigilo, por lo que puede que esto no sea un problema, salvo por el hecho de que estos son comandados por una reina. Aquí es cuando quiero traer a colación a Nanomech, la transformación que Ben desbloquea en la película Invasión Alienígena. Este alien es de momento el único conocido dentro del Omnitrix, que es su propia especie producida por él mismo tras analizar la situación, esto debido a que Nanomech es un híbrido entre humano y nanochip. El porqué de esto fue que el reloj obtuvo la muestra de un nanochip en un punto de la película, pero estos mismos actúan como una colmena que, adivinen qué, también era controlada por una reina. Cuando Ben enfrentó a la reina Chip siendo Nanomech, pudo anteponerse a las órdenes de esta, gracias a que al ser una transformación híbrida, podía mantener su individualidad, por lo que esto podría ocurrir de la misma forma en el caso de un Ben xenomorfo, dando resultado a un híbrido, aunque no quisiera confirmar si sería similar al híbrido mostrado en Alien Resurrection, por lo que mejor denme sus opiniones en la caja de comentarios. Oh, Carlito Conchetumare, déjate mandando porno a la página, compadre. ¡Esa huevona! Los simbiontes han tenido ciertas actualizaciones a su lore a lo largo de los años, por lo que puede que para muchos lo que sepan de esta especie podría no estar complementado. Como muchos recientemente ya sabrán, los simbiontes son creaciones de Null, el dios oscuro de esta especie, y su principal habilidad es la de parasitar a otros seres vivos para dotarlos de más fuerza y resistencia a cambio de alimentarse de las hormonas que producen algunas emociones en los cerebros de sus anfitriones u otras víctimas. Aún así, dicha conexión entre los simbiontes y su creador fue cortada en un pasado lejano por un joven Thor usando sus truenos, a lo que los parásitos, al ver la luz, se rebelarían ante Null y lo encerrarían en una masa de simbiontes que actualmente conocemos como Clintar, el planeta de los simbiontes. Esta especie posee ADN, pero este mismo se encuentra incompleto, por lo que este se va reescribiendo conforme obtienen información de la genética y recuerdos de sus huéspedes, siendo esta la razón por la que Venom pudo adoptar las habilidades de Spider-Man tras pasar cierto tiempo adherido a él. Se sabe que esta especie comparte una conexión tipo mente-colmena con su creador, pero a menos que de nuevo recobren su conexión con Null, son individuos autónomos. Un genoarquetipo de simbionte en el Omnitrix sería únicamente la masa y ya, y para que esta forma sea útil se necesita de un huésped aparte que pueda parasitar. No sabría decirles si sería posible que esta muestra pueda sobreescribirse con la información y habilidades que un simbionte del Omnitrix podría obtener de su huésped, pero la posibilidad existe, considerando que en Fuerza Alienígena, Diamante pudo alterarse con un poco de la muestra de Chroma Stone para acceder a algunos poderes a los que antes no tenía acceso. Pero ¿quién soy yo para confirmar esto? Así que los dejo con esta posibilidad. El guerrero definitivo, los Metroides, son una especie originaria del planeta SR-388, creada por los Chozo mediante ingeniería genética, con el objetivo de actuar como los depredadores de los parásitos X, seres que absorben y mimetizan a sus víctimas. Estos nacen desde una reina metroide, y si bien la imagen que mayormente tenemos de ellos son sus formas de larvas, estos poseen un ciclo de vida más complejo. Por ende, tienen ADN, cuentan como especie, solo nos falta saber si tienen raciocinio, ¿no? Bueno, he aquí el problema. Los Metroides son una especie demasiado instintiva, que actúa como los depredadores por encima de todo en su universo, y aunque la debilidad de estos son las bajas temperaturas, esto no los mata, y se requiere de mucho más armamento para intentar exterminarlos como hizo Samus. Lo más cercano a un Metroide con raciocinio o algo similar son dos en específico, siendo uno de estos justamente, Samus, quien desde los acontecimientos de Metroid Fusion pasó a ser una híbrida humano, Chozo y Metroide tras el problema con la proliferación de los parásitos X, y que más tarde en Dread logró sacar más a flote su nueva genética Metroide en su bioarmadura.
El otro individuo es Samus Oscura, quien parte siendo el Metroid Prime, la forma que adopta un Metroid taloniano tras ser expuesto al mutagénico conocido como el Phazon, y que tras absorber el traje Phazon de Samus, mutaría con su ADN para volverse un clon oscuro de ella. Como notarán, ninguno de estos especímenes han pasado por algún proceso natural para ser lo que son, por lo que es mejor no alargar esto, y descartar a los Metroides como parte del Omnitrix. ¡Mambrú se fue a la guerra! ¡Qué dolor, qué dolor, qué pena! Así es, gente, para terminar tenemos la fumadasa de hoy, y me refiero a un hada de los padrinos mágicos, cosa que en serio, es muy ridículo, pero quédate aquí man, se viene lo bueno. Las hadas increíblemente cumplen las 3 reglas. Tienen raciocinio, son su propia especie, pues pueden reproducirse incluso, y lo más importante de todo, tienen ADN, siendo esto demostrado por Crocker al poder usar un cabello de Cosmo en un detector de ADN de AJ, siendo la base para sus detectores de seres mágicos. Todo muy fácil de momento, pero, aquí viene un pequeño problema, dependiendo de cómo lo veas. Como se mostró en la película en CGI, Destrucción Alienígena, el Omnitrix puede empezar a fallar si tiene contacto con el maná, y como tal, no tiene seguros ante ataques directos de este tipo al mismo, tal y como sucede por el hechizo de desmantelamiento que usó Gwen al principio de esa película, mientras Ben estaba transformado en Ultra T. Por supuesto, la magia en Ben 10 no funciona de la misma forma que en los padrinos mágicos, pues esta última no se basa en la manipulación de la energía vital, pero como ya dije, esto puede ser un problema dependiendo de a quién le preguntes, por lo que el Omnitrix podría simplemente no aceptar la muestra por seguridad. Pero ok, supongamos que sí lo acepta, y preguntémonos cómo sería esta forma. Bueno, esto sería similar a ese episodio donde Timmy es transformado en un padrino mediante un deseo, por lo que no se tendría el rango oficial de padrino, y al no pasar por el entrenamiento en la Academia de Hadas, digamos que hacer magia de manera correcta sería bastante complicado. Asimismo, seguro recordarán que por cada hada, hay una antihada, ¿no? ¿Acaso al transformarse, automáticamente se crearía un antipadrino, el cual desaparecería al revertir la transformación? La respuesta es un rotundo no, y esto es gracias a lo mostrado en la serie secuela, Un Nuevo Deseo. En esta serie se nos explica que si bien es posible transformar a un ahijado en un hada mediante un deseo, este no contará como un padrino oficial según el mundo mágico, pues la manera real en la que debe hacerse es firmando un contrato que te reconozca como un padrino oficial, cosa que pasó con Hazel en un episodio, y desencadenó en la creación temporal de Lesa, su variante antimágica, y por ende, el Omnitrix para nada contaría como un método oficial para volverte un padrino. Joder, no pensé que me extendería demasiado hablando del lore de los padrinos mágicos, pero esto decidí ponerlo para que se den una idea de lo loca y ridícula que puede ser la idea base de introducir especies al reloj si te pones a pensarla más a detalle. Y bueno, eso sería todo por hoy. Si este video recibe bastante apoyo, puede que lo convierta en una serie, y si tienen ideas para una parte 2, pueden poner especies de otras franquicias en los comentarios, así como sus argumentos para que entren o no al Omnitrix. Digo, quién sabe, tal vez los pueda poner en un futuro video, junto a sus nombres por la sugerencia. Agradecimientos especiales a Rigo y la Squad por unirse al nivel égida de los miembros del canal, la tier más alta de aquí, y si quieren apoyarme tanto por mi contenido o en streams, pueden hacerlo, y los detalles de las membresías los pueden encontrar en mi pestaña de comunidad, más en específico en el link que les dejaré en la descripción. Como sea, yo soy Grandmaster, y hasta la próxima. Just beyond time.